Listo, ya empezó a grabar. Entonces, les estaba diciendo que ayer en la noche le subimos el enunciado de la segunda entrega de la salida de campo, o que llamaríamos nosotros proyecto final. Eh, quiero, quiero que veamos un poco antes de empezar nuestra 20ª clase de geomática, eh, que vamos un poco qué es lo que nosotros estamos esperando de ustedes en este proyecto y algunas sugerencias para que lo puedan desarrollar de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Queremos que con esta segunda entrega o con este proyecto que les vamos a poner, ustedes desarrollen nuevas habilidades en el uso de sistemas de información geográfica, que practiquen el uso de sistemas de información geográfica. Por eso, lo que queremos es que desarrollen un indicador de planeación sostenible a través del uso de sistemas de información geográfica. Entonces, yo, yo entiendo que para algunos este tema de indicadores y demás puede ser la primera vez la primera vez en la que se enfrenten a este concepto, a estos, digamos, procedimientos para utilizar indicadores como base eh, de algún proyecto. Entonces, ¿qué es un indicador en general? Un indicador son herramientas fundamentales que brindan información sobre el estado actual o futuro en distintos escenarios con respecto a un área en específico. Y estos indicadores son muy importantes porque permiten apoyar la toma de decisiones. Entonces, ¿qué puede ser un indicador? Un indicador puede ser, por ejemplo, número de siniestros viales por millón de habitantes. Eh, pueden ser, no sé, horas de horas, horas como que se gastan en el tráfico, eso es un indicador, o tiempos de viaje, o no sé, ahorita estaba leyendo una noticia sobre cómo es la distribución del ingreso en Colombia. Entonces, esos son herramientas que nos permiten a nosotros ver con claridad y entender mejor el panorama global y los agentes que intervienen en algún escenario en particular. Es decir, nosotros podríamos tener un indicador que nos permita ver cómo está la situación base, pero que al mismo momento, al nosotros generar un cambio dentro de ese indicador, podríamos estimar efectos debido al cambio de esa variable. Entonces, por ejemplo, yo tengo un indicador que puede ser áreas inundables, ¿sí? Entonces, esas áreas inundables, uno las puede calcular, que lo vamos a ver más adelante en esta clase, por ejemplo, con las pendientes, ¿sí? O con la ronda del río, ¿sí? Entonces, si uno pusiera, por ejemplo, que ya la ronda del río eh, o el área inundable que se debe calcular debe ser no a 100 metros, sino a 200 metros, entonces el indicador de área inundable nos aumentaría y generaría un cambio en, digamos, en ese indicador de área que podría inundarse potencialmente. Entonces, todo lo que nosotros queremos hacer en general con esto es que ustedes desarrollen con información algún indicador para la planeación sostenible en el área que quieran, en el área que les guste más. ¿Sí? Si quieren que sea un indicador ambiental, un indicador ambiental. Si quieren un indicador, por ejemplo, de transporte, puede ser un indicador de transporte. La única condición, sí, es que tiene que estar enfocado a un indicador o a un área de planeación sostenible. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, lo que les pedimos es desarrollar su indicador y que adicionalmente, de manera gráfica, puedan
mostrar los resultados de este indicador. Aquí nosotros les hemos puesto un ejemplo de un indicador, este puede ser el tiempo de viaje. Entonces, fíjense que este indicador nos sirve para ver el efecto de la implementación del SITP en los tiempos de viaje de Bogotá. Entonces, en el mapa izquierdo, nosotros podemos ver los tiempos de viaje generales de la ciudad en 2011, antes de la implementación del SITP. Y en el mapa de la derecha, vemos los tiempos de viaje después de la implementación del SITP. Entonces, este indicador a nosotros nos permite darnos cuenta de varias cosas. Si nosotros vemos estos dos mapas y los comparamos, vemos, por ejemplo, que hay ciertos tiempos de viaje que disminuyen, pero hay muchas zonas donde los tiempos de viaje aumentan. Por ejemplo, fíjense en esta parte de acá. Si ven que antes teníamos tiempos de viajes menores a los 40 minutos, ahora tenemos viajes mayores, inclusive a los 60 minutos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos que ustedes desarrollen. Desarrollen un indicador, tengan por lo menos una situación base, y pues la gente que quiera más nota en este indicador, pues desarrollará escenarios en los que podrían estimar o ver los efectos del cambio en alguna variable. ¿Listo? Entonces, esta lista es como es como en términos generales un checklist en cuanto a que esos son los pasos que se deberían realizar. Lo primero que nosotros queremos es que ustedes realicen una revisión bibliográfica para la construcción de algún indicador. Yo en la guía les he puesto una serie o una literatura a la que ustedes podrían referirse para empezar a hacer una primera búsqueda de indicadores de planeación sostenible. La idea, por supuesto, es que no los vamos a botar hacia el agua sin darles ninguna herramienta, pero esta puede ser una base con la que ustedes pueden contar para la construcción de su indicador. Y entonces, lo que nosotros esperamos es que ustedes vayan y hagan una revisión bibliográfica. Con esa revisión bibliográfica digan, ok, estos más o menos son indicadores que a mí me gustaría hacer, que con datos que yo podría potencialmente utilizar para la construcción de ese indicador o para la estimación de ese indicador. Después, yo esperaría que ustedes fueran y recolectaran la información. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Van a ir a Internet, van a ir a buscar diversas fuentes de información. En Internet se consigue muchísima información geográfica y bajan la relevante para su estudio. No les estamos diciendo que tiene que ser en Bogotá, puede ser en cualquier otra parte del mundo, pero sí les sugiero que sea Bogotá, que es la que tiene datos más completos espaciales y que son un poco más abiertos. Entonces, una vez tienen su revisión bibliográfica, dicen, este más o menos es el indicador que yo quiero hacer, voy y busco la información y digo, listo, tengo la información que potencialmente podría servir para la construcción del indicador. Y el tercer paso es construir el indicador, ¿sí? Procesar los datos, construir el indicador y exponer los resultados de forma gráfica, es decir, un mapa con los resultados del indicador en su estado base. Ahora, de ahí ustedes pueden tomar dos caminos. Al final va a llegar al mismo punto, pero en esos dos caminos hay actividades adicionales. El primero es, listo, yo tengo mis resultados, los voy a analizar y voy a hablar sobre aspectos del indicador, como en qué otros contextos sería aplicable, las limitantes, las oportunidades para mejorar, etcétera, etcétera. Y la otra es establecer escenarios donde yo digo, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguna de las variables de mi indicador cambia con respecto a, digamos, a un escenario? No sé si, por ejemplo, uno diría, no sé, estoy haciendo un indicador que tenga en cuenta el ingreso. Listo, ¿qué va a pasar con ese indicador si yo le disminuyo el ingreso a la población? Pues esto pasaría.
¿Listo? Entonces, lo que quiero que vean es que nosotros podemos construir un indicador y a partir de eso nos podemos quedar solamente en el análisis o extrapolar esos resultados a decir qué pasaría si, ¿sí? Y esto, recuerden los niveles de SIG, nosotros estábamos en los primeros dos niveles y con esto uno podría decir qué pasaría si es el tercer nivel. Entonces, por supuesto que nosotros no esperamos que ustedes sepan esto, sino que sea más un producto de investigar, de preguntarnos, de, de estar como muy en contacto con los monitores, conmigo, y preguntarnos de tal manera que les podamos dar las herramientas para que ustedes puedan desarrollar esto de la mejor manera. Entonces, hicieron la revisión bibliográfica, recolectaron los datos, procesaron los datos, crearon el indicador, hicieron un escenario base y pueden discutir los resultados y comparar o discutir en qué sentido sería aplicable ese indicador en otros contextos. Es eso. ¿Listo? Para esto, yo les he dado una tabla, esto está también en el documento. Esta tabla tiene como una guía de algunos indicadores que podrían ser útiles para ustedes porque está enfocado netamente a objetivos de sostenibilidad. Entonces tenemos muchísimas áreas, vean que tenemos un área de equidad, tenemos un área de seguridad, tenemos un área de estabilidad climática, de ruido, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden escoger cualquier área, si no está aquí, pueden escoger otra área que podrían averiguar o, digamos, consultar más fuentes de esa área para poder establecer un indicador. Adicionalmente, hay pues unos papers que les puse en el documento para que los lean. Y lo que queremos al final es que ustedes entreguen un informe de entre 1900 y 2500 palabras en grupos de 4 personas. Les sugerimos una estructura de informe con portada, contenido, resumen, palabras claves, la parte del contenido bruto, conclusiones y bibliografía. Si necesitan, podrían hacer usos de anexos, solo en el caso que lo necesiten, ¿sí? Que tengan una tabla larguísima y quieran ponerla, pero lo ponen anexos y no en el contenido. Y vamos a ser muy estrictos con el tema de las palabras. En el documento, o sea, en la guía de esta entrega, están los criterios de calificación para esta entrega. Les decimos cuánto vale cada porcentaje y qué esperaríamos de una persona, de un grupo que fuera sobresaliente, es decir, ese grupo que podría sacarse 5, qué esperaríamos de ese grupo que se pudiera sacar 5. Si, si todo sale bien, ustedes deberían entregar esto el 22 de mayo, ¿listo? Esa es la fecha de entrega, el 22 de mayo es cuando ustedes deberían subir el informe y vamos a poner también que suban las capas con las que, con las que hayan trabajado. Eh, y nosotros esperaríamos que ustedes estén en contacto, en constante contacto con nosotros, preguntándonos sobre herramientas, preguntándonos sobre dónde buscar información, etcétera, etcétera. ¿Listo? Como les dije, para nosotros es muy importante este tema de la revisión bibliográfica. Entonces esperamos que no solo se limiten a esa lista que dimos en el documento, sino que vayan mucho más allá y busquen otras fuentes que les puedan servir eh, como insumos para su indicador. ¿Este trabajo se hace con las personas del grupo anterior? No. ¿Listo? No se hace con las personas del grupo anterior. Entonces, es libre elección. Es más, si ustedes quieren elegir gente de otras secciones, lo pueden hacer. Lo único es que tienen que avisarnos un correo a mí y con copia a Daniel Naranjo para que los tengamos en el radar. ¿Listo? Vamos a tener exposiciones o, bueno, algún tipo de
No, No. no, solo va a ser una cuestión de informe. ¿Listo? Alguien Una, está, creo que estaba levantando la mano. yo, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Profe, una pregunta. Digamos, si yo quiero hacer algo diferente, por decirlo así, ¿cómo consigo los puntos para ArcMap o para meterlos a ArcGIS si no, digamos, no los tengo a la mano? ¿Sí me voy a entender? ¿La informa las capas? Ujú. O sea, como una capa diferente, una rara, digamos la que yo quiero hacer con mi grupo, pero no sabemos cómo conseguir los datos para ArcGIS. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Nosotros, ¿qué esperaríamos? Primero que ustedes vayan y las busquen, depende de lo que necesiten. Por ejemplo, que necesiten universidades, ¿cierto? Entonces necesiten una capa de universidades. Entonces, si ustedes van y buscan y no encuentran, entonces nos dicen, oiga, Orlando, es que no encontramos la capa de universidades, usted nos va a ayudar de pronto a conseguirla. Entonces nosotros miramos si tenemos una página donde podamos conseguir esa capa de universidades y les decimos, vea, usted puede de pronto encontrarla aquí. En caso que no, y que sea muy fundamental o que sea crítico para su indicador tener esa capa, le enseñaríamos cómo hacerla a mano. ¿Listo? Que eso es como la última opción que uno tiene cuando está haciendo todos estos análisis en los sistemas de información geográfica, pero igual, digamos que lo tendríamos en cuenta. Les decía, para los que acabaron de llegar o llegaron hace poco, estas son las capas que vamos a utilizar hoy. Estaciones de Transmilenio, disco de siniestros, paraderos del SITP, siniestros viales de 2020, malla vial de Bogotá, troncal Transmilenio y localidades. Entonces, antes de que empecemos, quiero que en 5 minutos miremos un poco de qué es lo que hemos visto hasta este momento de los sistemas de información geográfica. Entonces, nosotros empezamos nuestra clase de sistemas de información geográfica y recuerden que yo les mostré una gráfica donde había un iceberg completo y les dije, vamos a ver lo que la gente ve, que ve de acuerdo a lo que producimos de estos análisis de los sistemas de información geográfica, es la puntica del iceberg. Nosotros vamos a ir un poco más abajo, a aprender cómo se hacen estos análisis, cómo producir ciertas cosas. Y entonces les dije, los sistemas de información geográfica son mapas, son herramientas digitales para hacer análisis, o son, ¿sí? A través de la información geográficamente referenciada. Y les dije, hay dos tipos de datos, hay datos vectoriales, hay datos raster. Eh, los datos vector, que son los que llamamos vectoriales, los datos vector, son puntos, líneas y polígonos. Y los datos rasterizados, los datos son grillas que están divididas en celdas de igual tamaño que tienen un solo punto, un solo valor, digamos, por celda, que ese valor puede ser repetitivo a lo largo de la capa, pero que la característica es que esa celda siempre va a tener un valor. Y además hablamos de que los datos vectoriales, puntos, líneas o polígonos, son datos que tienen ciertas coordenadas, que tienen ciertos atributos espaciales y que además uno podía incluir la información con una tabla de atributos que está asociada a cada elemento dentro de la tabla, digamos, dentro de la capa, o dentro de los puntos, o dentro de las líneas, o dentro de los polígonos, ¿sí? Y después entramos a ArcGIS y vimos que es una capa. También hablamos de que lo fundamental en los sistemas de información geográfica es que todo lo vamos a trabajar a través de capas, que esas capas deben estar en el mismo sistema de coordenadas, ¿sí? Y hablamos después que los sistemas de coordenadas es la forma que garantizamos de que toda la información está correctamente ubicada, que tenemos dos sistemas, digamos, dos familias
de sistemas de coordenadas, que un sistema de coordenadas es el geográfico, que el otro sistema de coordenadas es el proyectado. Entonces tenemos el papá, que son los sistemas de coordenadas geográficos, y los hijos, que son los sistemas de coordenadas proyectados. Que para efectos de toda la clase, lo que vamos a ver aquí, vamos a utilizar coordenadas proyectadas, porque son las que nos permiten calcular áreas, perímetros, distancias, porque los geográficos no nos permiten, dado que están expresados en grados, minutos y segundos generalmente, ¿sí? Entonces tenemos latitud y longitud expresada en grados, minutos y segundos, que eso no nos permite calcular distancias como tal. Entonces después llegamos y abrimos ArcGIS y dijimos, listo, tenemos dos opciones cuando estamos hablando de coordenadas. Tenemos cuando tenemos unas coordenadas sin proyección, o bueno, en realidad lo que hicimos primero fue proyectar una capa que estaba en un sistema de coordenadas diferente. Recuerden que para efectos de Colombia tenemos un sistema geográfico de coordenadas que es Magna, y un sistema proyectado que es Magna Colombia-Bogotá, si estamos trabajando en la región central o en la región de Bogotá, que si nos movemos por el país, y esto es sumamente importante para su proyecto, que si se mueven dentro del país, si lo van a hacer en otra ciudad como Barranquilla o lo van a hacer como en Cali o cosas así, el sistema de coordenadas ya cambia y tenemos que tener en cuenta eso. El sistema de coordenadas proyectado ya cambia. Entonces, dijimos, tenemos una capa que estaba en un sistema de coordenadas, que era el sistema de coordenadas anterior que se utilizaba en Bogotá, lo proyectamos con la herramienta Project a el sistema de coordenadas correcto, que es Magna Colombia-Bogotá. Posteriormente, cogimos una capa que no tenía referencia geográfica y con la herramienta Define Projection le dimos su referencia geográfica. ¿Listo? Después, empezamos a ver todos los componentes de el programa de ArcMap como tal, que este es el área de herramientas, que este es el área de mapas, que este es el área de mapas o de datos, y este es el área de contenidos, que podemos ver origen de los datos, bueno, que podemos prender y apagar capas como lo estoy haciendo en este momento, con esta cajita de acá, que podemos cambiar el color o el tamaño, que si yo quisiera ponerle un poquito más grande las estaciones de Transmilenio, por ejemplo, lo puedo hacer. Si le quiero cambiar el color, lo puedo hacer. Esto lo veremos un poco más en la próxima clase, pero hasta ahí vamos. ¿Listo? También hicimos un ejercicio de decir, listo, si yo tengo, por ejemplo, voy a coger esta de históricos siniestros, yo tengo una capa, tengo una tabla de atributos, esa tabla de atributos, cada elemento, cada fila en esa tabla de atributos va a hacer referencia a un punto. Esta es una capa de puntos, vean los puntos acá, a cada punto, y ese punto va a tener una información asociada. En este caso, por ejemplo, tiene el año en que ocurrió, la dirección en que ocurrió, la gravedad que ocurrió, la clase de accidente que ocurrió, o sea, si era choque, atropello, etcétera, y la localidad en donde ocurrió. ¿Listo? Tiene otra información asociada, cuando fue registrado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí dijimos, listo, tenemos una capa, sí, con nuestra tabla de atributos. Recuerden también que dijimos que todo lo que vayamos a hacer, o la mayoría de las cosas que hagamos con ArcMap, va a ser con el clic derecho, porque aquí hay muchas herramientas. Pero les dije, tengan en cuenta, por ejemplo, que nosotros podríamos hacer una selección por atributos, y recuerden que les dije cómo seleccionar cada uno de los atributos, que vimos esta lista, ¿sí? Que era una nueva selección, añadir a una selección, remover de una selección y seleccionar de una selección. Establecemos una condición, él mira esa condición y selecciona los datos de esa capa que cumplen esa condición. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, listo. Entonces, importante, al final de la clase empezamos a ver
y es lo que voy a retomar, empezamos a ver un tema y es el de la selección por localización. ¿Listo? Entonces yo podría seleccionar cierta información con respecto a otra capa. Y esto lo hago con una selección espacial o selección por localización. Eso es básicamente es una selección espacial. Yo selecciono información de una capa con respecto a alguna condición espacial de otra. Entonces, para que veamos esto, yo quiero, les voy a aprender, voy a apagar esta estación de Transmilenio, las únicas capas, ¿sí, Juan Pablo? Juan Pablo. A Magna, Colombia, Bogotá. Listo. Entonces, recuerden que antes de que añadan sus capas, tienen que aquí darle en Layers, Propiedades, le dan el sistema de coordenadas con el que van a trabajar y ya después añaden las capas. Yo ya lo hice para no perder tiempo, pero ustedes ya lo deberían tener así, que sea automático básicamente, que lo primero que hagan y abren es poner el sistema de coordenadas y ya. Entonces les iba a mostrar que solo voy a dejar prendido localidades, troncal de Transmilenio y voy a hacer esta de siniestros viales en 2020. ¿Listo? Entonces fíjense que esto es una capa de puntos. Yo de pronto quiero poner un poquito más grueso y de pronto de otro color las troncales de Transmilenio para que se vean un poco más. ¿Sí? Y si quisiera las puedo montar aquí de primeras. ¿Listo? Voy a ponerlo un tris más grueso para que sea un poco más. Y entonces, lo que yo quiero hacer es que con esa capa de siniestros viales de 2020, yo quiero seleccionar todos los siniestros viales que están a una distancia de 500 metros de alguna troncal de Transmilenio. ¿Listo? Entonces, básicamente pienso que yo debería poder coger de aquí esta línea, que está la troncal de la 26, establecer 500 metros para acá, 500 metros para acá, y seleccionar todos los siniestros que hay con respecto a esa distancia de las troncales de Transmilenio. Entonces, hay muchas formas de hacerlo y las personas que están aquí repitiendo la materia, que ya saben un poco de ArcGIS, pueden decir, ay, no, esta forma no es la que mejor o la que más me convence. Bueno, a medida que vayamos utilizando estas herramientas, cada uno puede decir, este es el método que más me gusta, el que menos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de llegar a la misma respuesta por medio de estas herramientas. Entonces, me voy a ir a selección espacial o select by location y le digo, entonces él me va a decir que seleccione los elementos de una o más capas basados en su localización y en relación a los elementos de otra capa. Entonces, aquí hay un método de selección y vamos a ver lo mismo que la selección por atributos, que nos dice hacer una nueva selección, añadir a una selección, remover una selección y seleccionar de una selección. Entonces, en este caso, vamos a hacer una nueva selección, es decir, select features from. Entonces, aquí le vamos a decir qué es lo que queremos nosotros o qué es lo que queremos que seleccione ArcGIS. Entonces, como al final lo que queremos son los siniestros a 500 metros de Transmilenio, lo que queremos al final es siniestros. Entonces, vamos a seleccionar siniestros viales. ¿Listo? Ahora, nosotros podríamos decir, listo, a las estaciones de Transmilenio o a las troncales. En este caso yo les dije troncales. Entonces, vamos a seleccionar los siniestros viales con respecto a las troncales de Transmilenio.
¿Listo? Entonces, después, él nos pregunta qué método de selección espacial queremos. Entonces, aquí hay infinidad de métodos que depende más de el análisis que uno quiere hacer. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos solo los siniestros que están sobre las líneas sobre las troncales de Transmilenio, es decir, esos puntos que caen estrictamente sobre esas líneas de las troncales de Transmilenio, las podríamos seleccionar, que es un tema es un poco complicado porque tiene que caer exactamente en la línea para que lo podamos seleccionar, o que estén a una distancia, o que, por ejemplo, esté contenido en algún elemento de esa capa, pues dentro de la línea no puede estar contenido, pero si, por ejemplo, estuviésemos seleccionando de una localidad, pues entonces puede estar que esté dentro de alguna localidad o alguna capa de polígonos, que esté, este es que lo contenga, este es que esté dentro, que sea idéntico, que toque el borde, que compartan un segmento de líneas cuando son líneas. Bueno, varios métodos de selección espacial. Yo les recomiendo que a medida que vayan haciendo cada ejercicio, puedan ir explorando cada uno de esos métodos. Les voy a pedir el favor que si tienen una pregunta, siéntanse libres de abrir el micrófono y preguntarme porque no estoy pendiente del chat. Aquí acabo de ver que Juan Pablo estaba preguntando que dónde estaba la herramienta. Entonces esa herramienta la consiguen aquí en Selection, en el menú de Selection, y Select by Location. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Gracias. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Listo, bien. Entonces, les decía, seleccionamos siniestros con respecto a las troncales de Transmilenio, y en este caso, para el análisis que queremos decir, le vamos a decir are within distance of the source layer. Entonces, ¿eso quiere decir? Que esté a una distancia dentro de, o una distancia con respecto a las troncales de Transmilenio. Entonces, apenas nosotros seleccionamos ese método, se nos activa esta cajita de aquí abajo. Nos dice, listo, ¿a cuánta distancia ustedes quieren? Entonces, yo podría, por ejemplo, si yo quiero que esté a 1 milla, por ejemplo, digo que me busque cuando esté a 1 milla, ¿sí? A 1 milla es mucho. Para efectos del ejemplo, lo va a hacer en metros, ¿sí? Le voy a decir que esté a 500 metros de esas troncales. Entonces, él lo que va a hacer, él se va a demorar un poquito, pero lo que hace es un área de 500 metros alrededor de las troncales y selecciona todos los puntos que están a una distancia de 500 metros. ¿Listo? Ahora, yo podría decir, señor Manuel. Una pregunta, digamos a la hora de que yo quiera borrar esa capa, ¿cómo lo haría? Digamos, ya ¿Cómo no así borrar? quiero, o sea, digamos, yo la puse aquí a 500 metros, pero ya no ¿Sí? quiero que en troncal de Transmilenio sea 500 metros, sino en estación Transmilenio. ¿Cómo borro esa capa que él tuvo ahí? Entonces, bueno, dos partes. Entonces, antes de responderles pregunta, voy a decir lo que iba a decir. Y es, si nosotros tenemos esta selección, yo puedo crear una capa a partir de esa selección. Entonces me voy aquí a clic derecho, Selection, Create Layer from Selected Features. Entonces, ¿el que hace? El crea una capa temporal que a ustedes apenas cierren ArcGIS, se les va a borrar esa capa si no la exportan, con la selección de esos siniestros. ¿Listo? Entonces la vamos a dejar ahí para explicar lo que viene, pero le voy a responder la pregunta a Manuel. Y es, listo, tengo esta selección. Ahora yo quiero quitar esta selección. Entonces lo que hago es utilizar este icono que está aquí al lado de la flechita negra.
que dice Clear Selected Features. Ahí lo que hace él es borrar la selección, se olvida de la selección que había hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora yo no lo quiero con las troncales, sino las quiero con las estaciones. Entonces, yo me voy aquí a Select by Location, Select Features From, siniestros viales, y ahora, con respecto, entonces yo quiero seleccionar los siniestros viales a una distancia de 500 metros, no de las troncales, sino de las estaciones. Selecciono estaciones. Y el método de selección espacial mantengo el mismo que tenía antes, que es are within a distance of the source layer, y le selecciono los 500 metros. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a ir y va a establecer un área de 500 metros alrededor de las estaciones y va a seleccionar los siniestros que están ahí. Hagámoslo para que veamos un poco más. Entonces, fíjense que son, si nosotros los comparamos, son un poco menos de los que seleccionamos con las troncales. Y eso es porque hay muchas, porque la red de las troncales es mucho más larga que las estaciones, y las estaciones pueden tener una distancia entre ellas que afecta coger uno u otro. ¿Listo? Y en esas estaciones no están los patios, entonces tampoco cuentan los patios, bueno, etcétera. ¿Listo? ¿Respondí su pregunta, Manuel? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces sigamos. Entonces les decía, yo puedo, por ejemplo, decir, listo, tengo estos siniestros, y abrimos la tabla de atributos, clic derecho, Open Attribute Table, y vamos a ver que esos siniestros que están a 500 metros de las troncales de Transmilenio son 2408. ¿Listo? Y yo podría decir o calcular cuántos de cada clase son. Es decir, de todos esos siniestros, cuántos hay de cada clase de accidente. Entonces, para eso voy a utilizar una herramienta que se llama Summarize. Entonces, voy a hacerle clic derecho sobre el nombre de la columna y él se va a tardar un poquito en cargar, pero aquí van a haber varias opciones. ¿Listo? Y yo le voy a decir que quiero Summarize. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él va a coger y me va a decir con respecto a todos los atributos, o todas las clases que hay dentro de esta columna de atributos, y me va a hacer el conteo de cuántas hay en cada una. Si yo tuviera otro atributo como el costo o algo así, quisiera hacer un promedio, uno le puede seleccionar, digamos, asuman de que este que dice código base se fuera costo. Entonces yo podría seleccionar el costo mínimo de esos choques, o el máximo, el promedio, la suma, o la desviación estándar, o la varianza. En este caso, yo solo quiero saber el número por cada clase, entonces le voy a decir, ok, démelo así. Y él va a coger esta tabla y va a generar categorías en el que me va a decir, estas son las categorías que hay dentro de esta columna y cuántos accidentes o cuántos siniestros hay dentro de cada clasificación. Entonces él me va a preguntar, ¿quiere añadir la tabla resultado en el mapa? Yo le voy a decir que sí, porque quiero ver la tabla, si no solamente queda grabada por allá y nunca la vemos. Entonces inmediatamente, apenas ustedes les ponen que sí, él crea la tabla y les cambia aquí, List by Source. Entonces, si nosotros nos devolvemos aquí, no va a estar porque no es una capa que podamos ver, pero sí las tablas se van a ver en esta vista de List by Source. Entonces yo podría abrir la tabla que añadí, ¿sí? Y básicamente lo que voy a ver es que por cada clase de accidente, él me hace la cuenta de cuánto subo con respecto a, a esta clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a eso?
Orlando, ¿cómo se abría esa tabla? Aquí, clic derecho, Open. Como abrir la tabla de atributos de una capa, pero este no dice Open Attribute Tables, ¿sí? Sino dice Open. Profe, se ¿Listo? me cayó el internet en el momento en que usted hizo lo del summarize y no encuentro cómo seguir. ¿Puede repetir eso, por favor? Claro. Entonces, esta es la tabla de atributos de los siniestros que yo seleccioné. Aquí en el título de la columna le voy a poner clic derecho y le pongo Summarize. Y como solo quiero la cuenta, simplemente le voy a decir que OK y él ya me va a hacer la tabla y me la pone aquí. ¿Listo? Gracias. Bien. Ahora quiero que veamos un tema y es, antes de eso, perdón, quiero que hagamos un ejercicio para puntos en nuestro concurso, y para eso les voy a dar 5 minutos, y es que me digan cuántos atropellos con muertos hubo en 2019 a una distancia de 500 metros de una estación de Transmilenio. ¿Listo? Entonces se los voy a poner aquí en el chat para que lo hagan. Esto les va a dar 30 puntos, ¿sí? Y lo pongan en el Twitter con la respuesta. La respuesta me taguean y ponen una imagen de la selección o del resultado que les dé. ¿Listo? Esto implica que hagan una selección por una selección espacial y una selección por atributos. ¿Listo? Para que lo piensen un poco y vamos a tener 5 minutos para que lo puedan hacer. Entonces, Orlando, ¿puedes repetir cuál era el ejercicio, por favor? ¿cuántos atropellos con muertos hubo en 2019? ¿Sí? A una distancia menor a 500 metros de una estación de Transmilenio. ¿Listo? Ya se los pongo aquí en el chat para que lo puedan ver. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver la respuesta. No voy a aprender la capa histórico de siniestros porque es gigante y se me va a trabar el computador, pero lo vamos a hacer sin la capa ahí. Entonces, fíjense que yo podría abordar este problema de diferentes maneras, desde el principio o desde el final. A mí me gusta hacerlo desde el final. Entonces, yo digo, al final, ¿qué quiero? Siniestros, atropellos con muertos en el 2019 a una distancia menor de 500 metros de una estación de Transmilenio. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es coger y hacer una selección espacial de los siniestros, del histórico de siniestros, con respecto a las estaciones de Transmilenio a 500 metros. ¿Listo? Entonces él va a ir y se va a ir a esa capa y va a hacer esa selección. Se demora un poquito porque la capa es grande, es bastante amplia. Entonces él va a ir y va a hacer con toda esa capa, va a ir y hacer esa selección. Y cuando yo ya tenga eso, puedo abordar el problema de diferentes maneras. Entonces, lo que quiero que vean es, primero, que no hay un único camino para hacer este problema. Hay muchos. Y otro es que el resultado siempre va a ser el mismo. Hay distintos caminos, pero el resultado es el mismo. Entonces, ya hizo la selección. Yo tengo aquí, si abro la tabla de atributos, el histórico de siniestros,
voy a tener que me selecciono 156.000 de 405.000. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es hacer una nueva capa de esta selección o continuar haciendo los procedimientos con respecto a esta selección que ya tengo acá. Yo, en aras de reducir la cantidad de datos, le voy a decir que quiero crear una nueva capa a partir de la selección que ya hice. Entonces, en ese momento, yo puedo, quiero apagarlo porque si no, se me va a totear el computador. A partir de ese momento, yo puedo ya borrar la selección o mantenerla, pero que no nos va a crear ningún inconveniente. Para evitar algún error o algo, la voy a quitar y voy a trabajar con esa selección que yo hice. Entonces, lo siguiente es, empecé de atrás para adelante, ¿no? Ya los siniestros a menos de 500 metros de una estación de Transmilenio. Y ahora puedo, o primero, seleccionar el año en que ocurre, o segundo, seleccionar la gravedad y la clase, ¿sí? Entonces, yo puedo coger y seleccionar el año. Entonces, voy a hacer el año, ¿listo? Entonces, el año en que ocurre, recuerden que para hacer la selección por atributos, en este momento ya cambio una selección para atributos, lo hago con este icono de acá, que es Select by Attributes. Él me abre esta ventana y me va a decir qué método quiere. Entonces, quiero crear una nueva selección y le voy a poner la condición. Mi condición va a ser el año en que ocurre, debe ser igual a 2019. ¿Listo? Él se va a ir por todos los datos y va a leer todas las categorías que hay y nos decir todas las categorías que podríamos seleccionar. Como es una capa con varios datos, él se va a demorar un poco. Entonces, para que empiecen a tener en cuenta que a medida que van creciendo la cantidad de datos, van a necesitar utilizar o tener un poco más de tiempo. Y entonces ya nos dio las categorías y yo le voy a decir que quiero el año igual a 2019. Entonces, ¿qué va a pasar? Él, con base en esta condición, se va a ir a mi tabla y va a seleccionar la cantidad de datos que hay en el 2019 con respecto a siniestros menores, siniestros que están a menos de 500 metros de una estación de Transmilenio. Es decir, él nos muestra que hay 11.269 que ocurrieron en el 2019. Entonces, ahora yo quiero atropellos contos. Entonces, puedo hacer primero seleccionar atropellos y después muertos, ¿sí? O puedo hacerlos ambos al mismo tiempo. Entonces, me voy a ir otra vez a Select by Attributes y aquí ya no quiero una nueva selección, sino quiero seleccionar de la actual selección. Entonces, Select from Current Selection. Les voy a decir, como son dos columnas diferentes, entonces primero le voy a decir, quiero clase accidente. Orlando, Señor. ¿y si usábamos un AND? Exacto, un segundo. Entonces, puedo hacer dos selecciones o puedo utilizar un AND. Yo voy a utilizar un AND. Entonces, le voy a decir clase accidentes, ¿sí? Y él se va a ir de nuevo a buscar todas las categorías dentro de toda la tabla. Se va a demorar un tris. Listo, entonces, la clase de accidente, yo les decía, son atropellos, ¿sí? Entonces, de la columna de clase accidentes, nos va a seleccionar los que son atropellos, pero ahí hay con heridos, con muertos y demás. Entonces, yo le voy a decir que también, le pongo AND, que también de la columna de gravedad, entonces gravedad sea igual y que nos dé los valores de gravedad. Y ahí vamos a seleccionar con muertos. ¿Listo? Démosle un segundo que termine de ir por todos los datos.
cogiendo todas las categorías, con muertos igual a muertos. Entonces, clase de accidente igual atropello, and gravedad igual con muertos. Este and es posible porque tenemos dos columnas diferentes, ¿sí? Porque si aquí hubiese atropello, una categoría que no estuviese, digamos, que solo estuviese en esta columna, no podríamos utilizar el and, ¿sí? Si no, nos tocaría un or o mirar la situación en la que estamos. Entonces, en esta, utilizamos clase accidente igual a atropello and gravedad igual con muertos. ¿Listo? Vamos a hacer esa selección de la selección actual y nos debería salir la respuesta correcta de este ejercicio, que son 82. ¿Listo? ¿A todo mundo le dio eso? Sí. Sí. Listo. Entonces, algunos aquí en el Twitter les dio 165. ¿Por qué les dio 165? Porque Otro le dio. estaba filtrando mal los atropellos, no los estaba teniendo en cuenta que eran solo atropellos. Ah, bueno. Listo. Bien. Listo, entonces, creo que nadie se lo ganó. Alguien le dio 95. ¿Por qué Yo les dio me 95? 92. A mí, no sé, profe, yo le hice como todo igual, pero me dio Sí. el 95 en vez del 82. ¿De pronto cogiste las troncales en vez de las estaciones? Ah, sí, seguramente fue eso. Ah, bueno. Listo. Oye, profe, una Entonces, pregunta. señor, Digamos, cuando yo lo hago en el siniestro, me dicen que son 29.120. O sea, en el 2019, solo en accidentes. No sé que le haya quedado mal. A ti te dio como 11.000. lo que pasa es que yo cogí primero las estaciones, los siniestros a 2019, ¿Sí? ¿sí? Entonces fueron como 140.000. Y después, uy, no me acuerdo, 2019, por cuánto les... De pronto lo mismo, volvió, encogió las troncales en vez de las estaciones, entonces eso le aumenta el número de siniestros, ¿sí? Al Sí, yo final, creo. al final, la respuesta debería dar lo mismo, ¿sí? Ok, listo. Listo. Laura, cuéntame. Profe, una pregunta, las preguntas del parcial van a ser así como parecidas a esto, así como muy, muy específicas. Sí, exacto. Van a ser así. Entonces, yo les recomiendo que nosotros les vamos a dar ejercicio en esta clase, en la próxima, así, y vamos a tener, yo creo que unas preguntas para que ustedes estudien y demás, y con eso pueden un poco mitigar este efecto de cómo enfrentarse a las preguntas y bueno, y demás. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, hay algo que quisiera mostrarles antes de que terminemos, o de que terminemos esta parte de selecciones y demás, porque todavía nos quedan unos minutos, y es, voy a borrar todas las selecciones que tenga, no me quiero complicar la vida más, y es cómo yo podría calcular áreas y podría calcular áreas, perímetros, distancias, bueno, etcétera. Entonces, para esto, recuerden que yo les decía que íbamos a ver estas herramientas de geoprocesamiento,
¿Listo? Entonces vamos a empezar a verlas y a medida que las vayamos viendo, les voy mostrando cómo calcular áreas y demás. Entonces, la primera herramienta de geoprocesamiento es el buffer, que básicamente es un área de influencia de una capa o de algún elemento que nosotros queramos analizar con respecto a una distancia. Entonces, piensen en que acabamos de hacer una selección espacial que decía que a 500 metros de unas estaciones no se nadan los siniestros, pero él hizo esa distancia o ese área de influencia internamente y no nos lo mostró, simplemente nos mostraba los siniestros. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ver esa área de influencia? Si nosotros decimos que para una troncal de Transmilenio, la distancia donde podría potencialmente la gente caminar es a 500 metros. Entonces nosotros queremos en un mapa, por ejemplo, ver esa distancia. Entonces, esta herramienta de buffer nos sirve mucho para hacer esto. Entonces, voy a prender las estaciones de Transmilenio, ¿sí? Las voy a pasar aquí abajo para que no nos moleste. Y lo que quiero hacer es, voy a crear, recuerden, apenas abrimos esta buffer, lo abrimos aquí en Geoprocessing, buffer, geoprocesamiento para los que instalaron ArcGIS en español, y buffer. Y recuerden que yo les dije que la mejor forma de nosotros saber qué hace una herramienta es aquí en Show Help, le hacemos clic, y él nos dice, nos crea polígonos de áreas de influencia alrededor de los elementos que introduzcamos a una distancia en específico. Entonces, por ejemplo, si le ponemos puntos, nos va a crear un área de influencia como este o como este, dependiendo de cómo le establezcamos las condiciones. Entonces, tenemos nuestras estaciones de Transmilenio, ¿sí? Recuerden que también pueden arrastrar las estaciones de Transmilenio. Él automáticamente nos va a decir dónde lo va a guardar, en la dirección predeterminada. Y nosotros le vamos a decir que queremos estación de Transmilenio a 350 metros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, él aquí, podemos utilizar esta unidad lineal, que es metros, o si queremos cambiarlo, como ya les había mostrado en la selección espacial. Y esta herramienta de field es, por ejemplo, si nosotros a algunas estaciones les quisiéramos hacer esa área con respecto a un atributo dentro de la tabla de atributos. Entonces, por ejemplo, a unas podrían ser 500 metros, otras 400 metros, otras 300, otras 200, otras 100, y que esa dependa de un atributo en específico que tenga dentro de la capa de estación de Transmilenio. Ahora, estas no están activadas para puntos, pero para líneas y polígonos, para líneas, por lo menos están activadas, y es el tipo de área que yo quiero que se genere, si es una que es para todos los lados, o si es una para la derecha, o si es una para la izquierda. Ya vamos a ver, van a entender un poco más qué es esto. El tipo de que si es de que el buffer va a ser un círculo o rondeado o va a ser plano, y el método de cálculo de ese buffer, de esa área de influencia. Generalmente utilizamos planar, pero uno podría utilizar otro geodésico, ¿sí? Y el tipo de disolución. Entonces, ¿cómo vamos a disolver esta capa? Por el momento les voy a decir, déjenlo así como está, none, y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, OK, le ponemos OK, y él nos va a generar ese buffer con respecto a las estaciones de Transmilenio, ¿sí? Si es la primera vez que ejecutan esta herramienta en esta sesión, este letrerito aquí abajo no les va a aparecer. Si ya habían hecho algo ahorita antes de la clase o si estaban practicando y hicieron alguna herramienta, este letrerito sí les va a aparecer. A mí me aparece porque yo ya había hecho una prueba antes de que empezara la clase. Entonces,
¿Qué quiere decir acá? Que está ejecutando la herramienta y cuando termine, él va a mostrar el buffer que hizo a los 350 metros que pusimos. Orlando, Dime. qué pena, no me quedó claro esa herramienta en sí que me decía. Ya va a ver. Entonces, él lo que hace es un área de influencia a una distancia en específica. Entonces, yo le dije que me diera un área de influencia a la estación de Transmilenio a 350 metros, ¿sí? Y entonces, él lo que hace es que coge desde el punto 350 metros y hace un área de influencia con respecto a la estación. ¿Sí? ¿Ya le quedó claro? Profe, Sí, que gracias. si cada vez, si me oigo, ¿Puedes repetir, por favor? lo que pasa es que cada vez que intento abrir una herramienta de ArcGIS, o sea, deja de responderme el programa. Y se cierra. No o sea, dice como el programa no responde, quiere cerrar o esperar a que responda. Mm. A mí me pasó esta mañana eso en la otra clase. Es algo que uno tiene que vivir con ArcGIS. En algún momento, en cierto momento se te traba, otros días trabaja bien, es caprichoso él, pero es lo mejor que tenemos hasta este momento. Entonces, Bueno, es un tema más de paciencia. O también se puede cerrar en cualquier momento y se perdió todo si uno no ha grabado. ¿Listo? Entonces les decía, ya hicimos el buffer con este geoprocesamiento. Entonces, vamos a hacer la misma acción del buffer, ejecutar la misma herramienta del buffer, pero ahora le vamos a hacer, o le vamos a decir que nos haga una disolución total. Entonces le voy a decir aquí estaciones de Transmilenio. Recuerden, si ustedes quieren, también las pueden aquí arrastrar. Como quieran, da la misma. Entonces, habíamos dicho 350 metros, ¿sí? Y ahora le voy a decir aquí que me disuelva todo. Entonces le voy a decir OK y que ejecute esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este buffer con disolución? Fíjense que para cada estación, él creó su área. Y si nosotros vemos, o vengo acá y cojo cada área, no se vaya a trabar. Voy a tener un polígono para cada área de influencia de cada estación. Pero, ¿qué pasa con esto? Muchas veces en nuestros análisis nosotros necesitamos esas áreas dobles, ¿sí? Porque al tener áreas de influencia una sobre otra, tenemos áreas que se cuentan dobles, si no solo queremos una sola área de influencia. Entonces, lo que hace esta herramienta que se está ejecutando es generar esa misma área de influencia, pero en todas estas partes donde se sobreponen un área con la otra, es lo que hace combinar esos puntos y hace una sola área. Entonces van a ver en este momento, apenas cargue, debe ser en contados instantes, que van a dejar de ver como todos esos polígonos apartes y vamos a ver qué efectos tiene eso sobre la capa o sobre la tabla de atributos como tal. ¿Listo? Regálenme un segundo mientras carga esto. Entonces, fíjense que ya nos generó la nueva capa, ¿sí? Entonces, en todos estos puntos donde habían donde se sobreponían las áreas de influencia de cada una de las estaciones, lo que hizo fue eliminar esos puntos en común y creó una sola área. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos en nuestra tabla de atributos, vamos a tener que todo esto es solo un polígono, que tiene esta longitud y esta área. Entonces, si nosotros nos vamos al otro que habíamos hecho antes, fíjense la diferencia, ¿sí? Miren que tenemos muchos circulitos, acá solo tenemos, en el primero tenemos círculos uno sobre el otro,
En el segundo ya no tenemos uno sobre el otro, sino es solo un polígono. Entonces, si vamos a la tabla de atributos, lo que va a pasar es que tenemos para cada una de las estaciones un área determinada, ¿sí? Y esto muchas veces nos va a generar errores. Entonces, el uso de esa disolución o ese disolver todo o nada depende del análisis que queramos hacer. Si vamos a hacer un análisis para coger, por ejemplo, los siniestros que están en esa área de 350 metros, lo podemos hacer con Dissolve All o con Dissolve None si queremos hacer un análisis como de demostrar efectivamente cuál es el área de influencia de cada una de las estaciones. Ahora, antes de terminar, quiero enseñarles dos cosas rápidamente. La primera es, supongamos que yo quiero calcular el área de esos polígonos, de esos buffers, de esos aros, de esos anillos, de esos polígonos que representan el área de influencia. Entonces, yo en esta capa tengo varios, o cada uno de esos polígonos, y aquí me dice un área, un shape area. Entonces, él cuando genera una nueva capa con respecto al sistema de coordenadas proyectados, él calcula un área. O hay veces que las capas traen su propio cálculo de área, pero nosotros no siempre deberíamos confiar en ese cálculo de área que ya traen, porque puede estar errado y no sabemos qué unidades son. Entonces nosotros podemos hacer nuestro propio cálculo de esa área. Entonces, aquí en esta parte le vamos a decir primero que nos añada una columna. ¿Listo? Es añadir columna, nosotros le vamos a poner un nombre, que en este caso yo le voy a poner área mía. ¿Listo? Entonces, área mía, yo le tengo que decir qué tipo de datos le voy a introducir a esa columna. Entonces, yo puedo decir que es un entero corto, un entero largo, un float, un double, para los que saben un poco más de programación, esos son como la tipología de los datos o la estructura de los datos que uno le da. Si uno quiere uno grande, con decimales y demás, le puede poner que es un double y le admite cierto número de dígitos y números decimales. Si fuera un texto, podría uno decirle texto, bueno, etcétera. Entonces, le voy a decir que es un doble, ¿sí? Y él me va a crear una columna nueva que se va a llamar área mía y le va a decir que tiene un valor, o sea, nulo, no es ningún valor y el valor se lo debemos dar nosotros. Entonces, para yo calcular esa área, le doy clic derecho aquí en el nombre de la columna y me voy a ir a decirle Calculate Geometry. ¿Listo? Entonces, él me dice, está a punto de calcular afuera de una sesión de editar. Esto es más rápido que una sesión de editar, pero no hay forma de deshacer los resultados. ¿Quiere continuar? Entonces le voy a decir que sí. ¿Listo? Entonces, él me va a decir, ¿usted qué quiere calcular? Entonces, quiere calcular alguna geometría. Entonces, él me va a decir, ¿qué quiere calcular? Área, petro o la coordenada X o Y del centroide. Entonces, para polígonos vamos a tener áreas y perímetros. Para líneas vamos a tener longitudes. Y para puntos vamos a tener coordenadas. ¿Listo? Entonces, quiero el área. Entonces, él me va a decir en qué sistema de coordenadas quiere. Entonces, puede utilizar el sistema de coordenadas original de la capa o puede utilizar el sistema de coordenadas que está utilizando en este momento. En este caso, pues ambos son los mismos, entonces no tendría ningún efecto escoger uno o el otro. Adicionalmente, le voy a decir qué unidades quiero utilizar para el cálculo de esa área. Entonces, yo le quiero decir que no sean metros cuadrados, sino quiero que sean kilómetros cuadrados. Ustedes les podrían utilizar acres, hectáreas, acres americanas, decímetros cuadrados, pies cuadrados, etcétera, etcétera. Millas cuadradas, etcétera.
Yo quiero kilómetros cuadrados, le pongo OK. Entonces, lo que va a hacer es que va a ir a calcular el área en kilómetros cuadrados de cada uno de esos polígonos que hizo el buffer. Yo podría decir, listo, ¿cuál es la suma de esas áreas de esas estaciones? Entonces yo me voy aquí a clic derecho, en el título, clic derecho, Statistics, y él me va a mostrar una ventana donde me va a decir las estadísticas de esas áreas. Entonces, ¿cuántas áreas hay? ¿Cuántos elementos hay? 140. El área máxima o mínima es igual porque todos tienen la misma área. La suma de esas áreas da 53.87 kilómetros cuadrados. El promedio, pues es el mismo porque todos tienen la misma área. Y nos da una desviación estándar y unos números nulos. ¿Listo? Nosotros podríamos hacer eso con otro tipo de columna. Entonces, lo mismo, nos desplazamos aquí y pues ya, eso sería. Entonces, quedamos en nuestra herramienta de buffer. Vamos a terminar de ver las otras en la próxima clase. En este caso, si se sobreponen, entonces tenemos ahí unas áreas que están contadas doble vez. Entonces, si ustedes miran, miremos aquí cuánto nos da la suma de esto. ¿Cuánto era acá la suma? 53.87. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos, aquí, rápidamente, fíjense, esto está en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que quitarle 6 cifras decimales, o sea, corremos la coma 6 espacios hacia acá y nos da 47.54. Es decir, en la otra capa estamos contando doble vez alguna área y en esta solo estamos contando una sola vez esa área donde la superposición. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco por venir a su 20ª clase de geomática.